El mar de Galilea, también llamado mar o lago de Tiberíades o lago de Genesaret, es un cuerpo de agua dulce perteneciente a Israel. Mide 21 kilómetros de longitud norte a sur y 13 kilómetros de longitud de este a oeste, con una profundidad máxima de 48 metros y una altura de 212 metros bajo el nivel del mar. Aparte de muchos otros manantiales, su mayor aporte hídrico procede de las aguas del río Jordán, que desemboca por su lado norte y el cual desagua del lago por su lado sur. Las ciudades notables a sus orillas son Tiberíades y Ein Gedi. El mar de Galilea alimenta al Acueducto Nacional de Israel, inaugurado en 1964. Su construcción ha permitido el abastecimiento de agua dulce, así como la irrigación agrícola hasta el desierto del Negev al sur del país. El mar de Galilea provee cerca de un 30% del agua potable para riego y consumo de Israel. Este lago es importante para nosotros los cristianos, ya que Cristo caminó sobre esas aguas. Jesús también caminó por sus orillas. Y podemos regresar en el tiempo aún más, puesto que el mar de Galilea se menciona en la Biblia desde la época de los reyes de Israel. En la orilla oeste se sitúa la ciudad de Tiberíades, construida por Herodes en honor al emperador romano Tiberio. Toda la vida de Cristo giró alrededor de este lago. Hace poco tuvimos el privilegio de visitar este cuerpo acuático con una delegación de unas 56 personas. Es más, tomamos un barco para hacer el recorrido que muchos pescadores del tiempo de Jesús solían hacer. Entre nuestro grupo fueron invitados algunos pastores que compartieron con todos nosotros sus mensajes y tuvimos el privilegio de escucharlos. Mientras estábamos pasando por la experiencia única del mar de Galilea, íbamos hacia la dirección de Gadara, donde Cristo sacó una legión de demonios de un hombre. Te invitamos a escuchar el devocional que el pastor Eddie Canales presentó en esa ocasión. Hermanos pastores, aquí en el libro de Lucas capítulo 5 tenemos un relato muy interesante que se relaciona aquí con el mar de Galilea. Dice así, comenzando con el versículo 1: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Donde quiera que iba el Señor Jesús, la gente lo seguía. Y no era por accidente, sino que el mensaje de Jesús llenaba necesidades que la gente tenía. El que llegaba triste, al escuchar a Jesús se iba alegre a su casa. El que llegaba con preocupaciones, se iba libre de ellas. El que llegaba desanimado, ahora regresaba a casa con esperanza, con fe, porque es lo que la presencia de Jesús hace en las vidas de las personas, y todavía sigue siendo lo mismo en tu vida, en mi vida. No importa qué desafíos estés encarando tú, Jesús tiene poder para cambiar las circunstancias en tu vida. Y luego dice el versículo 2, vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartase de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús se vio confrontado con un problema, porque la gente lo agolpaba, había tanta gente y todos querían escuchar, nadie se quería perder la bendición de escuchar de Jesús. Entonces lo agolpaban al punto que no podía proyectar su voz de tal forma que todos pudieran ser bendecidos. Pero miró la solución en el barco de Pedro, subió al barco, tiraron de la orilla, ahora podía él proyectar su voz de tal forma que todo mundo fuera bendecido con su mensaje. Ahora mira, Pedro no tenía mucho que ofrecerle al Señor Jesús. Lo único que tenía era un humilde barco, y eso que tuvo lo puso a disposición del maestro, y como resultado de eso miles de personas fueron bendecidas.
Yo no sé lo que tú tienes en tu vida que puedas ofrecer al Señor Jesús, pero lo mucho o lo poco que tengas, si tú lo pones a disposición del Maestro, Dios va a bendecir a otros por medio de ello. A lo mejor Dios te dio talentos, habilidades, Dios quiere que las utilices para bendecir a otros. Ponla esos talentos a la disposición del Maestro. A lo mejor tienes bienes materiales, ponlos a disposición del Maestro. Hay gente que habla de crisis económica, pero hermanos, Dios no conoce crisis, Dios no tiene crisis. De paso, se cuenta la historia de un pastor que con su congregación estaban luchando para poder terminar un proyecto de construcción y humanamente casi era imposible. Y un día el pastor se levanta y hace un anuncio y dice: hermanos, les tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias, que ya tenemos el dinero para completar el proyecto. Todo el mundo dijo: gloria a Dios, amén. Y dice: pero las malas noticias son que el dinero todavía está en los bolsillos de ustedes. Y hermanos, así sucede. Dios no conoce crisis. Dios ya tiene los problemas resueltos dentro de su iglesia y ya ha hecho provisión. Entonces pon tus talentos, tus habilidades, lo que tú tienes, ponlo al uso del Maestro y Dios va a bendecir a otros también con ello. Entonces, amados, dice el versículo 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Le dijo: ahora métete a aguas profundas. Hermanos, en la vida es más fácil quedarse en la orilla, donde no hay desafíos, ¿no es así? No nos gusta salirnos de nuestra zona de confort en la vida. Pero aquí Jesús le dijo: métete a aguas profundas. Y entonces, vean, sigue diciendo: respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. La noche anterior habían estado luchando y nada habían sacado. Pescadores profesionales. Pedro sabía que lo que Jesús le estaba pidiendo iba en contra de los principios de la pesca. Pedro sabía que lo que Jesús le pedía que hiciera no iba con la lógica humana. Pero hermanos, Dios no obra con la lógica humana. Dios no está confinado, limitado a la lógica humana. El mejor momento para pescar era la noche, no a mediodía. Y Jesús le estaba pidiendo algo que no era lógico. Pero noten, de paso también, hay una cita que escribe Elena G. de White hablando de este incidente. Y dice que toda esa noche Pedro y sus compañeros, al estar intentando pescar, estaban tan desanimados pensando en lo que el futuro les esperaba al seguir a Jesús. Habían pasado por esas horas oscuras de la noche, cuando parecía que todo estaba trabajando en contra de ellos, y ahora Jesús le pide que echen las redes para pescar. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, si tú estás pasando por esas horas oscuras de la noche, cuando parece que todo está trabajando en contra de ti. Cuando pareciera que no importa por dónde busques, tú no encuentras solución a tus problemas. A lo mejor tu matrimonio se te está desbaratando y piensas que ya hiciste todo lo que humanamente se podía. A lo mejor tienes un problema con tus hijos, ves que están tomando decisiones que sientes que se te salen de las manos, sabes que van a terminar mal si siguen por ese camino, pero te sientes impotente. A lo mejor estás encarando un problema de salud, un problema económico. Yo no sé qué puedas estar viviendo tú. Yo solo sé que lo que el Señor ha hecho por otros puede hacer por ti. Si tú estás pasando por esas largas horas de la noche, que te sientes solo, que piensas que todo el mundo te ha abandonado, aún Dios mismo, no caigas en la desesperación, cae de rodillas, confía en el Señor, porque el Señor está preparado, listo para hacer algo especial en tu vida. Entonces sigue diciendo: cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Notas el resultado de estar dispuesto a seguir las instrucciones de Jesús? Un pescador profesional, sabiendo que Jesús le pedía que hiciera algo en contra de la lógica. Y ahora dice: en tu palabra echaré la red. O sea, Señor, esto no es lógico, lo que me pides va en contra de la lógica humana, en contra de la pesca, pero porque tú me lo pides, lo voy a hacer.
Y es todo lo que Dios espera de ti y de mí, que sometamos nuestra voluntad a Él. No tienes que tener humanamente resueltos los problemas para creer y actuar en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que necesitas hacer, someter tu voluntad al Señor. Y cuando Pedro echó la red, ahí comenzó el milagro, hermanos. ¿Notas? Tomó la fe, el creer en la palabra del Señor, y lo mismo es en nuestras vidas. El Señor está listo para hacer algo especial en tu vida. Aquel milagro que tú necesitas, el Señor está listo para hacerlo, pero tú necesitas creer y basado en esa fe, entonces actuar, y Él comenzará a trabajar en tu favor. Y dice así: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y notas que cayó de rodillas diciendo apártate, pero abrazando los pies de Jesús. ¿Qué te dice eso? Tú y yo necesitamos reconocer nuestra necesidad espiritual, reconocer que somos insuficientes espirituales, pero también entender que nuestra suficiencia está en Cristo Jesús. Jesús es suficiente para nuestras deficiencias espirituales, ¿no? Entonces sigue diciendo: por la pesca que habían hecho, y el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Notas, ahora yo te mostré lo que puedo hacer por ti. Ahora sígueme, entrega tus habilidades a mí, sírveme. Y noten lo que dice el versículo 11: trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Cuando antes Pedro estaba preocupado por su futuro, tenía una empresa, tenía algo que le proveía el sustento para él y para su familia, y no estaba listo para seguir al Señor Jesús, tenía dudas, temores. Pero ahora, mis amados, cuando miró lo que Jesús podía hacer por él y por medio de él, estaba listo a seguir al Señor Jesús y convertirse en un pescador de hombres. Yo no sé a qué barco te estás aferrando tú en la vida, no sé a qué cosas te aferras tú en la vida que te dan seguridad, que te puedan dar aún confort en la vida, pero que te están impidiendo poder servir al Señor, ser útil en su obra, convertirte en un pescador de hombres. Pero sea lo que sea, vale la pena dejar para seguir al Señor Jesús y convertirnos en pescadores de hombres. Que en esta oportunidad, tú también que nos ves desde la televisión, que puedas ser bendecido, que sepas que el Señor Jesús es un Dios que se especializa en las imposibilidades humanas. Un Dios que no trabaja con la lógica humana. Un Dios que se sale fuera de esa caja llamada lógica humana para bendecir a su iglesia, para bendecir a sus hijos. Y que lo que tú estás viviendo, que estás sufriendo, que puedas saber que el Señor Jesús tiene poder para cambiar las circunstancias en tu vida. Entonces, sigue al Señor Jesús, entrégale una vida de servicio y mirarás los milagros que el Señor Jesús comenzará a hacer para ti y por medio de ti. En el proceso tú serás bendecido y serás también de bendición para otros. La verdad, sí, tuvimos una experiencia inolvidable. Sí, Omar, fue un banquete espiritual, pero tuvimos otra gran sorpresa que debemos mencionarla, Omar. Claro que sí. Con nosotros también estaban los esposos Marchena. Junior Kelly Marchena, solista de La Voz de la Esperanza, nos deleitó con una hermosa y significativa alabanza cantada. Amor de Dios, tu inmensidad, que el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Oh, amor de Dios,
todo el mar y todo el cielo, un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel para escribir de su existir. No bastaría jamás el gran amor del Redentor, por siempre durará. Oh, amor de Dios, rotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, inagotable, oh amor de Dios, oh amor de Dios. Debemos recordar que Jesús eligió sus discípulos de un área donde él frecuentaba a las orillas del mar de Galilea. Me refiero a Cafarnaúm. En esa ciudad Pedro nació y vivió. Podemos decir que Cristo sanó a la suegra de Pedro mirando hacia el mar de Galilea, y allí estuvimos para reflexionar en el maravilloso ministerio de nuestro Salvador Jesús. Estupefactos y maravillados, nos deleitamos en la vista desde el monte donde Cristo pronunció el sermón de las bienaventuranzas y donde alimentó a los 5,000 con panes y peces. Esos peces traídos por el niño en la historia bíblica habían sido pescados en las riberas del mar. Aquí, a las orillas del famoso mar de Galilea, o lago de Galilea, puesto que es agua dulce, en este lugar, Cristo, a las orillas de este mar, pronunció las bienaventuranzas, maravillosas palabras del Salvador. En este lugar es donde vemos que el ministerio de Cristo se tornó en un ministerio público y en un ministerio salvífico para la raza humana. Cuando Cristo comienza el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, Cristo quería poner los fundamentos de la iglesia cristiana. Quería en ese momento hablarles que el principio que mueve todo el eje del cristianismo es el amor. El amor es la sustancia. El amor es la solución. Y Cristo le empezó a hablar a todos aquellos que estaban sufriendo, angustiados por la ocupación romana. Cristo ahora le dice: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran, bienaventurados cuando os persiguieren. El Señor quería constantemente que supieran que la solución estaba delante de ellos. Digno de mención y emocionante para recordar fue lo que aconteció en esa comarca de acuerdo a la narración bíblica de Mateo capítulo 8. Él entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
y acercándose le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis miedosos, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron y decían, ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? En otra ocasión, los discípulos iban sobre la barca, remando contra una fuerte tormenta cuando vieron a alguien caminar sobre el agua. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma!, y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, «Señor, sálvame». De inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo, «Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Cuando visitamos el mar de Galilea, el agua estaba plácida, pero claramente nos explicaron que esa tranquilidad se puede convertir rápidamente en una tormenta violenta. Las tempestades en el lago de Genesaret o mar de Galilea son muy frecuentes hasta hoy en día. Las aguas a menudo se arremolinan con grave peligro para las embarcaciones. Esto es normalmente causado por vientos que se canalizan a través de la zona montañosa de Galilea y son atrapados en la cuenca del lago, pudiendo ser mortales para los que allí navegan. Así es, Nessie. Las tempestades en el mar de Galilea surgen de repente, y así ocurre también en nuestras vidas. Este episodio de Cristo caminando sobre el agua ilumina nuestra vida cristiana. Nosotros, como la barca de los apóstoles, nos vemos acechados y combatidos. Jesús vela por nosotros y nos acude a salvarnos, no sin antes permitirnos luchar para fortalecer nuestro temple y nuestra confianza. En nuestras pruebas de fe y de fidelidad, en nuestro combate por mantenernos firmes cuando las fuerzas flaquean, el Señor Jesús nos anima, nos estimula a pedirle ayuda y nos tiende la mano para salvarnos. Qué maravilloso es Cristo Jesús, que cuando estamos en esos momentos de más necesidad, ahí es cuando Cristo está a nuestro lado para ayudarnos, Omar. Es increíble cuando nos transportamos a la época de Jesús, en ese lago, en la comarca alrededor del lago y los diferentes pueblos. Encontramos tantas conversiones, Nessie, tantas luchas contra los demonios, problemas espirituales. Encontramos que también la economía de los discípulos giraba alrededor del mar de Galilea. Y debemos reconocer que todas esas personas que estaban viviendo en esa época recibieron ayuda de Cristo Jesús cuando más lo necesitaban. Es algo hermoso compartir con ustedes la experiencia de Cristo en el mar de Galilea. Por eso en este momento, si tú tienes una necesidad en particular, quieres que nosotros te incluyamos en el círculo mundial de oración, llámanos al número que ves en pantalla. Nessie, si levantamos esa línea telefónica completamente gratis, me refiero a la oración, Dios responde. Claro Hemos que sí. visto últimamente milagros, una paralítica sanarse, otra persona con cáncer completamente
El cáncer está en remisión. La verdad que Dios es grande. Estas respuestas a las oraciones ocurren porque la persona lo pidió con fe, Omar. Por eso, en este momento, llámanos. No pierdas esta oportunidad. Y también pide la oferta de hoy. ¿Qué te parece, Nesí, si en este momento hacemos una oración? Claro que sí. Y nos arrodillamos, no al lado del mar de Galilea, pero sí aquí en el estudio de La Voz de la Esperanza, en los estudios del programa Descubra. Padre que moras en los cielos, he aquí estamos tus siervos, orando por toda la necesidad que hay en el corazón de nuestros televidentes. Tú sabes el problema, tú sabes las enfermedades, tú sabes las penas, tú sabes las luchas y tú también sabes los problemas espirituales que agobian a todos en este mundo. Por eso en este momento rogamos que tú puedas entrar en el corazón de los televidentes y darles la paz que solo Cristo, tu Hijo amado, puede darnos. En este momento nos encomendamos en tus manos. Aumentanos la fe. Y ahora, Señor, esperamos hasta el gran día cuando allá se pase lista y nosotros responderemos al llamado. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.